Hola a todos, bienvenidos a Teoduca. Soy Ángela Ramos, terapeuta ocupacional, y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy. En este video vamos a hablar sobre cómo podemos apoyar a los niños con discapacidad auditiva en el contexto educativo. Vamos a explorar estadísticas importantes, características de los alumnos con discapacidad auditiva y, lo más importante, estrategias prácticas que pueden implementar tanto en el aula como en casa. Así que, vamos a empezar. Para entender mejor la importancia de este tema, veamos algunas estadísticas. A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 466 millones de personas tienen pérdida auditiva y se proyecta que para el 2050, casi 2.5 mil millones de personas tendrán algún grado de pérdida auditiva, de las cuales al menos 700 millones requerirán servicios de rehabilitación auditiva. En Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, alrededor del 5% de la población tiene algún tipo de discapacidad auditiva. En Lima, se estima que hay más de 100.000 personas con esta condición. Ahora hablemos de las características de los alumnos con discapacidad auditiva. Es importante entender que hay diferentes grados y tipos de discapacidad auditiva, como la sordera y la hipoacusia. Veamos cada uno en detalle. En primer lugar, las características de la sordera. Entre ellas están la incapacidad para procesar satisfactoriamente la información lingüística y los sonidos ambientales. Hay también una dependencia visual significativa, intolerancia a la frustración, inquietud debido a la falta de comprensión, necesidad de contacto visual continuo y ejemplificación de tareas, posible timidez, retraimiento o agresividad, en los casos más graves. Después continuamos con lo que es la hipoacusia. Algunas características de los estudiantes que la tienen son conducta inestable y desatención ocasional, dificultad para seguir las actividades de la clase de forma continua, retraso en el lenguaje, esfuerzo por comprender lo que se habla en el aula, dificultades para comunicar sus sentimientos, reacción a ruidos muy fuertes, uso excesivo de gestos o movimientos del cuerpo en la expresión oral, voz excesivamente alta o monótona. También hay mejor rendimiento en los trabajos escritos que orales. Asimismo, es bueno conocer que también la discapacidad auditiva se puede dividir en diferentes grados según la severidad de la pérdida auditiva. Aquí hay una clasificación comúnmente aceptada. Primero tenemos a lo que es el rango leve, de 26 a 40 decibeles, lo cual constituye una dificultad para oír y repetir palabras habladas en voz normal a 1 metro. Luego tenemos la discapacidad auditiva moderada, de 41 a 60 decibeles, lo cual implica una dificultad significativa para oír el habla normal. Luego tenemos la discapacidad auditiva severa, que va de los 61 a 80 decibeles, lo cual significa que solo pueden oír voces fuertes cerca del oído. Después de ello tenemos la discapacidad auditiva profunda, de más de 81 decibeles, lo cual significa que solo pueden percibir sonidos muy fuertes o lo que son vibraciones. Vamos a ver ahora algunas estrategias específicas para apoyar a los niños con discapacidad auditiva. Estas estrategias están divididas en varias categorías para facilitar su implementación. Primero tenemos estrategias para niños con sordera. Primero está utilizar un lenguaje de señas para la comunicación. Implementar sistema de alerta visual en el aula. Proporcionar materiales educativos en formato visual. Fomentar el uso de expresiones faciales y gestos. Crear un entorno de aprendizaje visualmente rico. Utilizar tecnología de texto a voz y subtítulos. Facilitar la lectura labio-facial mediante una buena iluminación. Organizar actividades grupales que no dependan del sonido. Permitir el uso de dispositivos personales como tablets con aplicaciones educativas. Asimismo, proveer tiempo adicional para completar tareas y exámenes. Ahora continuaremos con estrategias para niños con hipoacusia. Hablarle de cerca y de frente, asegurándose de que pueda ver los labios del hablante. Sentar al niño en un lugar estratégico en el aula, lejos de ruidos y cerca al maestro.
Utilizar ayudas auditivas adecuadas y verificar su funcionamiento regularmente. Proveer materiales escritos antes de las lecciones. Usar gráficos, diagramas y otros apoyos visuales durante las explicaciones. Repetir y parafrasear información importante. Fomentar la participación activa en las discusiones y actividades grupales. Utilizar señales visuales para captar la atención del niño. Crear un ambiente de aprendizaje inclusivo y empático. Implementar programas de tutoría o apoyo adicional para reforzar el aprendizaje. Ahora hablemos un poco sobre el rol del terapeuta ocupacional. El terapeuta ocupacional juega un papel crucial en el apoyo de alumnos con discapacidad auditiva en el contexto educativo. Nuestro objetivo es facilitar su participación plena en todas las actividades escolares y sociales, como parte de un equipo multidisciplinario. Esto incluye trabajar en habilidades de comunicación, adaptación del entorno y uso de tecnologías asistivas. También colaboramos con maestros y padres para implementar estrategias efectivas que promuevan el aprendizaje y el bienestar del alumno. Una vez que hemos revisado el rol del terapeuta ocupacional, ahora continuaremos con muchas más estrategias de aprendizaje. Las primeras que vamos a compartir son estrategias de interacción. Hablarle de cerca, a su misma altura y de frente a nuestro alumno. Sentar al niño de espaldas a la luz natural y cerca de un compañero empático. Utilizar estímulos visuales como carteles y dibujos. Proveer materiales escritos con antelación. Disminuir el nivel de ruidos en el salón. Asegurarse de que el niño esté mirando antes de iniciar una explicación. Utilizar frases sencillas y gramaticalmente correctas. Evitar colocar objetos delante de los labios al hablar. Propiciar su participación en actividades cívicas, deportivas y sociales. Revisar constantemente la comprensión del niño mediante preguntas. Estas fueron algunas estrategias de interacción. Ahora pasaremos con estrategias de intervención oral en clase. Utilizar sistemas alternativos o aumentativos de comunicación. Respetar su forma de comunicación. Buscar contacto físico y visual para iniciar la comunicación. Ubicar al alumno en un lugar donde pueda comunicarse fácilmente con sus compañeros. Utilizar material gráfico para comunicarse. Realizar actividades de lenguaje no verbal con el grupo. Aprovechar los lenguajes alternos para el enriquecimiento comunicativo de todo el grupo. Valorar su intención comunicativa aun cuando la estructura sintáctica no sea completa. Elaborar tableros, gráficas y maquetas para facilitar la comunicación. Utilizar términos sencillos y claros en el discurso, evitando el doble sentido. A continuación, seguiremos con estrategias de intervención en la escritura. Reconocer la escritura como forma de comunicación. Utilizar apoyos visuales y gestuales. Permitir el uso de dibujos junto con el texto escrito. Flexibilizar las exigencias en la redacción. Utilizar portadores de texto que acompañen al objeto, acción o dibujo. Construir conceptos a través de la escenificación. Manejar la construcción de la lengua escrita vinculada al significado. Aprovechar el ritmo acompañado del gesto para el análisis de palabras. Vincular el aprendizaje de la escritura a otros sistemas alternos. Elaborar códigos gráficos para apoyar las acciones del aula. Ahora continuamos con estrategias de intervención en la lectura. Utilizar escenificación y mímica para interpretar textos. Ilustrar cuentos y anécdotas con dibujos. Acercar al niño a libros con muchas imágenes. Narrar, describir y argumentar a través de secuencias de láminas. Recopilar las palabras que van aprendiendo en libretas grandes. Realizar actividades de lectura labiofacial. Expresar el significado de los textos a través del dibujo y la mímica. Organizar actividades en equipos para la interpretación de textos. Propiciar la participación activa en la lectura grupal. Utilizar libros que correspondan a las preferencias y necesidades del niño. Ahora, seguimos con estrategias de intervención en números y en operaciones. Utilizar materiales variados para el conteo. Aprovechar situaciones cotidianas para enseñar números y operaciones. Organizar actividades en equipos para la resolución de problemas.
Utilizar un lenguaje claro y preciso al enseñar matemáticas. Propiciar experiencias táctiles con objetos para la percepción de características. Realizar ejercicios visuales para la representación gráfica de números. Utilizar tarjetas visuales para el aprendizaje de números. Incluir actividades de juego para el aprendizaje de operaciones. Permitir la manipulación de objetos para entender conceptos matemáticos. Fomentar la colaboración entre compañeros para resolver problemas matemáticos. Estrategias de intervención en medición. Propiciar experiencias táctiles para percibir características de los objetos. Verbalizar la longitud y otras características durante las actividades. Utilizar objetos de diferentes tamaños y texturas para la medición. Realizar actividades de medición en el entorno natural. Fomentar la exploración de objetos mediante la manipulación. Utilizar juegos que involucren la medición de objetos. Enseñar conceptos de longitud, peso y volumen de manera práctica. Incluir actividades de medición en la rutina diaria del niño. Utilizar herramientas de medición visuales y táctiles. Realizar proyectos de medición en grupo para aumentar y fomentar la colaboración. A continuación, hablaremos de adaptaciones que puede realizar el terapeuta ocupacional. El terapeuta ocupacional realiza diversas adaptaciones para ayudar a los niños con sordera a ser independientes en su rutina diaria y a poder jugar. Aquí hay algunas adaptaciones muy importantes. La primera es el uso de tecnología asistiva, la introducción de dispositivos con audífonos y sistemas FM que mejoran la audición en entornos ruidosos. La segunda es la modificación del entorno, en la cual se realiza la adaptación del aula para reducir el ruido de fondo y mejorar la iluminación, asegurando que el niño pueda ver claramente a quién está hablando. En la número 3 tenemos el entrenamiento en habilidades de vida diaria, lo cual involucra la enseñanza de habilidades esenciales como vestirse, preparar comidas sencillas y mantener la higiene personal, utilizando métodos visuales y táctiles. Luego tenemos lo que es el entrenamiento en juegos y actividades recreativas como número 4. La adaptación de juegos y actividades para que sean accesibles, como usar señales visuales en lugar de auditivas, y fomentar la interacción social a través de juegos grupales. Luego, como número 5, tenemos la comunicación alternativa, la implementación de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, como el lenguaje de señas, pictogramas y aplicaciones tecnológicas que faciliten la comunicación. Luego tenemos lo que son las rutinas visuales, la creación de horarios y rutinas visuales que ayuden al niño a entender y anticipar las actividades diarias, reduciendo la ansiedad y aumentando la independencia. Luego, como número 7, tenemos el entrenamiento en seguridad. La enseñanza de habilidades de seguridad personal como identificar peligros en el entorno y cómo pedir ayuda en situaciones de emergencia, utilizando métodos visuales y prácticos. Como número 8, tenemos intervenciones en integración sensorial. El uso de actividades sensoriales que ayuden a regular el comportamiento y mejorar la atención, tales como juegos de tacto, movimiento, que involucren los 7 sistemas sensoriales. Luego tenemos como número 9 el desarrollo de habilidades sociales, es decir, la facilitación de actividades que promuevan la interacción social y la comprensión de las normas sociales, utilizando juegos de rol y actividades grupales. Por último, tenemos la colaboración con familiares y educadores como número 10. El trabajo conjunto con padres y maestros para asegurar que las adaptaciones se implementen de manera consistente, tanto en casa como en la escuela, proporcionando capacitación y recursos necesarios. Antes de concluir, quiero recordarles que toda la información que hemos compartido en este video no reemplaza un diagnóstico médico ni un seguimiento terapéutico profesional. Cada niño es único y sus necesidades pueden variar significativamente. Es fundamental contar con la evaluación y el apoyo de profesionales de la salud y la educación para desarrollar un plan de intervención adecuado. Reflexionemos sobre la importancia de entender y aplicar estrategias específicas para apoyar a los niños con discapacidad auditiva, promoviendo así su inclusión y desarrollo integral. La colaboración entre terapeutas, maestros y padres es clave para crear un entorno educativo inclusivo y efectivo. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por su compromiso con la educación inclusiva. Espero que estas estrategias les hayan sido útiles.
Si tienen alguna pregunta o quieren compartir sus experiencias, no duden en dejar un comentario en la parte de abajo. También, si les gustó este video, denle like y suscríbanse a nuestro canal para más contenido sobre terapia ocupacional y también de educación inclusiva. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.